tal? Bendiciones. Nos da mucho gusto poder estar en familia un domingo más, adorando y exaltando a nuestro Dios. Amén. Así que ahí donde estás, levanta tus manos y dile: gracias, Dios, porque me permites entrar a tu presencia, Señor. Gracias porque hoy puedo acercarme confiadamente delante de ti y levantar un clamor que estoy seguro que tú lo vas a oír y vas a responder y obrar a mi favor. Bendito Dios. Gracias porque aún sin merecerlo, tú sigues siendo bueno en cada día y a cada momento de nuestras vidas, Dios. Queremos darte gloria, queremos darte alabanza solamente a ti, Señor. Tú eres nuestro Rey y tú eres nuestro Señor. Ven y entrónate en nuestra alabanza y en nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto. Y vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Un amor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Solo tú eres Rey, Señor. Levantamos nuestra voz para exaltarte solamente a ti, bendito Dios. Vamos, levanta tu voz. Hosana,
Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. No hay nada ni hay nadie mayor que tú, Jesús. Te adoramos, Dios. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y a tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda apartar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y una vez más, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. ¿Cuántos saben que Él hace todo nuevo? Amén. Vamos a declararlo en esta mañana. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo
Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Vamos, levanta tus manos y dile: aquí estoy para ti, Señor. Estamos aquí por ti, Señor, porque tú nos renuevas, tú nos transformas. Solo en ti estamos seguros, Dios. Te adoramos, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces. Te amamos, Señor. Señor, que a un pecador salvo.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con Dios porque estamos aquí en esta reunión y porque ustedes están conectados también viendo esta transmisión. Y le damos gracias a ustedes por estar aquí alabando a Dios juntamente con nosotros y también gracias a Dios por este momento de alabanza. Y ahora también otra forma de adorar es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así es, recordemos que es mucho mejor dar que recibir. Aquí en Casa Pajiel hemos aprendido a ser generosos. Si tú no puedes venir a los servicios presenciales, ahí en tu pantalla van a aparecer las diferentes formas en que tú puedes seguir aportando desde casa para que sigas siendo obediente a este mandamiento que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así es, y te invitamos a que sigas conectado, que no te despegues, que sigas viendo esta pantalla y seguir con la transmisión y poder escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Quiero darles la bienvenida a los que nos acompañan por primera, segunda o tercera vez. Vienen algunos familiares de Rodolfo o de Juanita, no sé de quién será, de Rodolfo. Y son de la Huasteca, tengo entendido, ¿verdad? Vienen de por allá. Bienvenidos a Pajiel, esta es su casa, somos su familia, les amamos. Gracias por estar con nosotros. Hay personas que ya los consideramos de casa, ¿verdad? Estás aquí con nosotros, Dios te bendiga. Está Junior. Lo cargamos de bebé. Ajá, dice la mamá. Sí, es cierto, lo cargamos de bebé también. Gracias por estar aquí, preciosa familia. Y hoy quiero hablarles, iniciar una nueva serie que Dios mediante la vamos a estar cerrando ya en las reuniones que vamos a tener ahí en el Salón Menrod. Una nueva serie que va muy relacionada con la serie que acabamos de terminar acerca de la unción del Señor, ¿verdad? Y se va a titular Las jornadas de David. Dice la escritura y en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, que David, y escuche, Dios dio testimonio de David, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es algo maravilloso. Ahora diga conmigo estas palabras por fe. Yo soy un hombre o una mujer, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. A ver, como si lo creyera. Yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Todas las preguntas se responden en la escritura. Amén. Y tan maravillosa es la escritura en este pasaje que no nos permite perdernos tanto. Dice la escritura que un varón conforme al corazón de Dios es el que hace todo lo que Dios quiere. Entonces diga conmigo con fe: yo soy un hombre que va a hacer todo lo que Dios quiere. Si tú y yo somos hombres y mujeres que hacemos lo que Dios quiere, entonces tú y yo vamos a hacer conforme al corazón de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hizo David? ¿Quién está escuchando por ahí la predicación del domingo? El domingo pasado. Por ahí preguntamos, me saco de onda. Tengo un problema. Estoy medio sordo. Lo he descubierto. Pero también escucho demasiado. O sea, cuando mi esposa me dice lava los trastes, no oigo. Pero los ruiditos, por ejemplo, ese motor que estoy escuchando de la bomba, ustedes lo escuchan un 10%, yo lo estoy escuchando un 90% y me distrae mucho. Alcancé a escuchar que decía Primera de Samuel la predicación, lo alcanzo a escuchar y me distrae bastante. Entonces vamos a tratar de que me ayuden un poquito, ¿sale? Así aunque se duerma, pero duérmase así.
Y digo, me está poniendo mucha atención, ¿sale? Porque me distraigo con cualquier cosa. Y ahorita ya se paró mi esposa a caminar, siempre me distrae, imposible no verla, ¿verdad? Todo me distrae, así que les voy a pedir que me apoyen en esta ocasión. Y entonces, ¿qué es lo que hizo David? Para que Dios dijera, este hombre es conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que hizo David en obediencia al Señor? Vamos a estarlo descubriendo a través de las jornadas de David. Y yo creo que la palabra, la escritura, nos va a estar mostrando a cada uno de nosotros los principios escriturales para aplicarlos en nuestras vidas. Y créame que eso va a resultar en una grande bendición sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen necesidad? Levante la mano. Hoy vamos a aprender algo maravilloso. Dios va a contestar esa necesidad, pero a través de algo que ni siquiera nos estábamos esperando. Y entonces el tema de hoy, dentro de la serie Las jornadas de David, se va a llamar la primera jornada de David, Belén. ¿Alguien ha escuchado Belén? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Vamos ahí, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y lo voy a poner en contexto. Sucede que la nación de Israel en ese momento está viviendo una fractura de orden político ahora, político espiritual. Porque sucede que el rey Saúl, ¿verdad? Un rey que había sido puesto por la nación de Israel, fue elegido democráticamente. Ese hombre decide negar a Dios, decide negarlo, decide no ponerlo en primer lugar en su vida. Hay un hombre de Dios en esa nación que se llama Samuel, es el profeta en turno. Y el profeta Samuel, al ver que Saúl desecha las instrucciones de Dios en su vida para el pueblo, Saúl sufre. Samuel sufre. Samuel comienza a llorar. Y es que Samuel tiene un corazón pastoral. Hagan de cuenta que es como cuando su pastor los ve que están haciendo cierta actitud y les habla una vez, dos veces, y al ver que no hay respuesta, el pastor llora. ¿Sabían ustedes eso? Y sufre al verlos en la congregación y decir, no entiendo por qué, aunque Dios le puso un foco de 100 watts, se empeñan por ser de 25 y no dar más. No entender que están viviendo no conforme a la voluntad de Dios. Y Samuel estaba llorando por esa fractura de política espiritual que estaba viviéndose en ese momento. Y entonces en esa situación, ponga mucha atención, Dios platica con el profeta Samuel y le dice, dijo Dios a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y hay una palabra horrible que esperemos nunca esté en el vocabulario en Dios para con nosotros. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí. ¿En dónde vivía Isaí? En Belén. ¿Cómo se llama esta primera enseñanza de las jornadas de David? Belén. Primer jornada de David, Belén. Porque de sus hijos, los hijos de Isaí, me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se diera cuenta que yo voy a ir a ungir a otro como rey, pues me va a dar cuello, me va a matar. Dios le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Dios he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Dios. Y luego que Samuel llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Había usted escuchado que los ancianos de la ciudad le tenían miedo al profeta de Dios, a Samuel? Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes en paz? ¿Sabe por qué le tenían miedo los ancianos de la ciudad a Samuel? Porque Samuel era un hombre celoso de Dios. Samuel cuidaba los pasos de Saúl. Saúl no se dejaba cuidar, pero cuidaba los pasos de Saúl. En una ocasión Saúl obedeció a medias una instrucción de Dios. Dios le dijo, tienes que
desarraigar de la tierra a esta nación, porque es una nación perversa. Y entonces Saúl fue y dijo: no, como que me cae bien, y sobre todo el rey, lo voy a hacer mi compadre. Y se trajo al rey Agag a vivir con Saúl. Y entonces Samuel llegó y le dijo: ¿qué hiciste? Te dije por instrucción de Dios que tenías que matar a todos. Tráeme a Agag para acá, dice Samuel. Y cuando llega Agag bien contento, ¿verdad? Aquí con su botella cotorreando, Samuel saca una espada y que lo corta en pedacitos a Agag. O sea, hicieron algo mal delante de Dios, y Samuel, el hombre de Dios, sacó la espada y puso corrección. Entonces cuando llega Samuel a Belén, llegan los ancianos de la ciudad, las personas que se entiende que deben de tener un alto, un nivel mayor de moralidad delante de Dios. ¿Y qué creen que pasó con los ancianos de la ciudad? Su conciencia los acusó. Híjole, si este Samuel hace esto con los que se portan mal, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Entonces cuando se acerca Samuel a Belén, llegan los ancianos y les dicen: ¿vienes bien o vienes a poner orden de Dios? Cuando llegue tu pastor a tu casa, pregúntale eso. ¿Qué significa Agag? Significa las botellas de vino que tienes todavía guardadas ahí en tu alacena. Significa la pornografía que traes en tu celular guardada. Significa, ¿verdad?, tu contacto de Facebook, que es la más chancluda de la colonia y que es tu amante o el amante. Entonces va a llegar tu pastor y te va a tirar la computadora, te va a tirar el celular, te va a romper la botella. Entonces tú le vas a decir: ¿vienes en paz? Y si no le preguntas nada de eso, es porque tu conciencia está tranquila. Bueno, eso es extra. Versículo 5. Y Samuel le dijo: no te preocupes, vengo a adorar a Dios aquí en este lugar. Entonces yo te voy a decir: no te preocupes, vengo a adorar a Dios aquí en tu casa contigo. Te lo voy a hacer: qué tranquilidad. Entonces le dijo Samuel a Isaí: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y se santificó Isaí y sus hijos y los llamó al sacrificio. Aquí se entiende que vino toda la familia de Isaí, pero no tome nota en esto: no vino el hijo menor. O sea, Isaí llamó a todo su orgullo, desde el mayor hasta el penúltimo, pero no llamó al último de la familia. No venía David con ellos. Y entonces aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Porque aquí había ido Samuel a Belén a ungir al próximo rey. Entonces cuando Isaí llega con la mayoría de sus hijos, Samuel ve al más grandote, ¿no? Y de pronto dice Samuel: este va a ser el rey. Pero fíjate algo tan hermoso que está aquí. Dios respondió a Samuel: no mires a su aspecto físico, no mires lo grande de su estatura, porque yo, dice el Señor, lo desecho. Porque Dios, lee esto conmigo fuerte: Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y eso es una espada de dos filos. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque por un lado, escúchame, me encanta porque tú y yo podemos ser lo peor, lo más sencillo, lo más común, lo más corriente de esta sociedad. Pero Dios no mira nuestro exterior, Dios mira nuestro corazón. Y cuando Dios ve un corazón que es sincero y que es agradecido y que es consagrado al Señor, Dios usa al portador de ese corazón para hacer grandes cosas dentro de su reino. Y eso a mí me encanta, porque si Dios se hubiera fijado en mi exterior, no apruebo. Pero Dios se agradó de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero el otro lado de la moneda es de que no podemos engañar a Dios. Podemos estar aquí, ¿verdad? Como aquellos que entrábamos antes a aquella religión, ¿verdad? Que éramos los pingos allá afuera y nomás entrábamos a la iglesia y todos poníamos esta carita.
Y volteábamos a ver allá y le decíamos, pero éramos los pingos. A Dios no lo podemos engañar. Dios ve nuestro corazón. De ese lado me da miedo, porque no puedo ocultarle nada a Dios. No podemos llegar diciéndole a Dios, mira Dios, le estoy sacando filo a mi aureola, porque Dios sabe lo que realmente tenemos en nuestra vida. Amén. Pero me da gozo de que el Señor no se fija cuánta capacidad o cuánta incapacidad tengamos. Él nos puede usar para su gloria de una manera extraordinaria. Pero dice aquí la escritura en el verso 8 que entonces llamó a otro hijo que se llamaba Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. O sea, Isaí dijo, a ver, ¿cuál es el primer nombre? Eliab. Isaí dijo, a ver, Eliab, ven para acá. Samuel dijo, este no es. Y luego Isaí se para el cuello y dice, bueno, a mi segundo de mis mejores gallos, Abinadab, ven para acá. Tampoco fue apreciado. Y luego dijo Isaí, a ver, Sama, ven para acá, versículo 9. Pero tampoco se ha sido elegido por Dios. Y así sucesivamente Isaí llamó por nombre a 7 de sus hijos, pero ninguno de ellos fue aprobado delante de Dios. Y ponga atención a lo que sigue, porque entra en escena David. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿solamente tienes 7 hijos? Dios me dijo que viniera aquí a tu casa y que de aquí iba a ungir para rey. Iba a salir el próximo rey. Ya me enseñaste a todos tus hijos. Y dice Isaí, aún queda el menor. ¿Nota usted una pequeña diferencia ahí? Primero dice Isaí, traigan a Abinadab, traigan a Eliú, traigan a tal. Oye, pero falta uno de tus hijos. Ah, sí, el menor. No lo llamó por su nombre. ¿Qué detectan ahí las psicólogas de la iglesia? ¿Qué detectan ahí? El racismo. Menosprecio. Era una persona ya relegada, quizás no despreciada, pero sí relegada por el padre. No sabemos por qué, pero hay muchas pruebas que nos pueden decir que David no era apreciado por su familia. Porque para los judíos era una fiesta muy importante, o era una actividad muy importante, el que el profeta en turno los llamara y los eligiera para ir a ofrecer sacrificio delante de Dios. ¿Cómo es posible que a una actividad tan importante dentro de su religión, Isaí no llamara al menor de sus hijos? Ahí había algo oculto, ahí había algo que no encaja bien dentro de la familia. Y mis amados, solamente está ahí David por la insistencia de Samuel. Si Samuel no insiste, David no aparece en escena. Y mis amados, quiero que note usted que en la mayoría de las historias que están relatadas en todos los libros de la Biblia, la mayoría de los hombres que Dios ha utilizado para hacer su obra son hombres que no califican humanamente para ser encargados de una obra tan grande. Dios por lo regular siempre ha llamado a personas que han sido descalificadas por los hombres para que Él los use y haga una obra portentosa en su nombre. Y esto tiene mucha lógica, porque si un hombre con capacidad hiciera una obra, entonces no sería una obra de Dios. Mas sin embargo, cuando un hombre que no está calificado es usado por Dios para hacer lo que David hizo, lo que Moisés hizo, amén, entonces se entiende claramente que es una obra que Dios está haciendo, porque Dios utiliza, escúcheme mi amado, a lo que es descalificado por los hombres, Dios muy a menudo lo utiliza para hacer su obra. Y vamos a aterrizarlo, porque a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí no somos personas intelectuales, no somos personas que de alguna manera califiquemos ante la sociedad como para ser personas que podamos influenciar a los demás en una obra grandiosa. Sin embargo, Dios a ti y a mí nos ha escogido para hacer una obra poderosa. A lo mejor tú eres de las personas que, igual como David, ¿sabes qué? Siento que soy rezagado o relegado dentro de mi familia.
No me quieren por alguna razón. Quizás porque soy mujer. En esta sociedad machista quieren más al hombre. Quizás porque soy el prietito. Quizás porque soy el último y siento que mi familia no me aprecian. Siento que no soy aquella persona que pueda hacer algo. O por nuestra fe. Hoy en día que tú y yo amamos al Señor, nos damos cuenta cómo nuestra familia secular hace unos fiestones y no nos invitan. Porque somos los cristianos, somos los relagados, somos los rezagados. Pero déjame decirte algo, mi amado. El Señor muy a menudo le gusta escoger y a tomar lo que es despreciado y menospreciado por los seres humanos. Él abre sus brazos de amor, nos toma, nos acoge y nos dice: en mis manos vas a ser un hombre de poder, vas a ser una mujer de éxito, porque yo te estoy llamando para hacer mi obra. Y para allá es donde nos lleva el Señor. En esta primer jornada de David, a tu vida y a mi vida, para allá nos está llevando el Señor. A lo mejor tú vienes aquí y dices: oye, pastor, es que yo tengo una gran necesidad. Es que yo tengo esta situación en mi matrimonio. Es que yo tengo esta situación con mi familia. Y hoy necesito un milagro de parte de Dios, porque estoy siendo rezagado, estoy siendo relegado por esta circunstancia. Hoy Dios tiene un plan maravilloso que lo vas a estar descubriendo en el transcurso de esta enseñanza. Y sigue diciendo la palabra: entonces Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Y da una característica de David muy especial: el menor que apacienta, que dice, las ovejas. Escucha, aún en medio de ese menosprecio de la familia sobre David, aún en medio de esa situación que lo hacía estar relegado, David estaba cumpliendo una misión maravillosa, preciosa. Él estaba cuidando las ovejas. Ahora vamos a ir entrelazando cada uno de los puntos para que empiecen a tener sentido en nuestras vidas. ¿Cómo se llama este mensaje? La jornada de David, Belén. La primera jornada de David inicia en Belén. Ahora, ¿por qué inicia en Belén? ¿Qué tiene que ver Belén en todo esto? De acuerdo al diccionario Strong, de hebreo a español, Belén es una conjunción de dos palabras, una unión de dos palabras. La primera es Beit y la segunda es Lehem. Beit significa casa y Lehem significa pan, alimento. Entonces Belén significa casa de pan, casa de sustento, casa de alimento, casa de protección, casa de cuidado. Y mis amados, no es una coincidencia que nuestro Señor Jesucristo haya nacido en, porque nuestro Señor Jesús es casa de pan. Él es el pan de vida para ti y para mí, porque nuestro Señor Jesús es la casa de protección. Él es nuestra protección, Él es nuestro cuidado, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Por eso es que Belén significa casa de pan, porque de alguna manera los profetas anunciaron que de Belén saldría el Salvador del mundo. Y David está iniciando su primer jornada en Belén. Y nos dice la escritura que su primer jornada era ser un cuidador de ovejas. ¿Y qué tiene que ver cuidador de ovejas con Belén? Pues que él era casa de pan, de sustento, de protección, de cuidado. ¿Para quién? Para sus ovejas. Él estaba contenido implícitamente ahí que él estaba cumpliendo la voluntad de su padre Isaí. Le había encomendado algo: David, tú tienes que ser casa de pan para lo que te estoy dando. Y David lo empieza a cumplir, David lo empieza a ejecutar. ¿Cuántos años tendría David cuidando las ovejas? No lo sé. Pero David estaba desempeñando esa obra y ese ministerio, que a tus ojos y a mis ojos es una obra muy natural. Pero déjame decirte, vamos a aterrizarlo en lo espiritual. Hoy es necesario que tú y yo comencemos a desarrollar la primer jornada de David en nuestras vidas. Que tú y yo podamos ser Beit Lehem, casa de pan, casa de cuidado, casa de protección. ¿En dónde y con quién? Aquí y con las ovejas que Dios está trayendo dentro de su redil.
Porque Dios a ti y a mí nos está llevando en este último tiempo, en el último derramar de su Santo Espíritu de Dios sobre esta nación, a que tú y yo tengamos amor, cuidado, protección con las almas que el Señor está trayendo a su redil. Es necesario que despertemos un corazón pastoral, que no solamente el pastor que está aquí al frente se dedique al cuidado de las ovejas, sino que ahora el trato del Espíritu Santo de Dios sea personal con cada uno de nosotros y comencemos a desarrollar esta primera jornada de David, Bethlehem. Que tú y yo podamos decir: papá, gracias porque hoy siento un amor que va más allá de lo que antes había experimentado. ¿Sabes por quién? Voltea a ver a los que están a tu lado, a tu izquierda, pero voltealos a ver. Quiero que lo hagas, hazlo. Y dile: Espíritu Santo, despierta ese amor por estas personas. No me vean a mí, porque yo sé que ustedes me aman un montón. Despierta ese amor por las almas que están llegando a la congregación. Y mis amados, ¿qué es lo que hacía David? David cuidaba las ovejas, él pastoreaba las ovejas. ¿Y qué se hace cuando se está cuidando las ovejas? Cuando se es pastor de ovejas, se alimenta a las ovejas, se cuida a las ovejas, se protege a las ovejas, y esto da como resultado el obedecer lo que nuestro Padre está diciendo. Amén. O sea, David alimentaba las ovejas. Quiero que tú lo aprendas. Alimentaba las ovejas, cuidaba las ovejas, protegía las ovejas, y estos 3 puntos hacía que David obedeciera la encomienda de su padre sobre su vida. Ahora vuelve a repetir conmigo esta palabra con fe: yo soy un hombre que va a hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, porque eso nos va a hacer conforme al corazón de Dios. Y estos 4 aspectos que David estaba desarrollando en Belén son muy importantes, porque esto refleja lo que como iglesia debemos de hacer el día de hoy, tú y yo, con las ovejas que el Señor está trayendo a su redil. Y a lo mejor me vas a decir: pero ese era David. David es un prototipo de Cristo Jesús, porque David era profeta, David fue rey, y Jesús fue lo mismo. David era sacerdote, y Jesús fue lo mismo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y déjame decirte algo: no solamente David tuvo esa actitud sobre las ovejas, sino que también lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo alimentar a las ovejas, nos enseñó cómo cuidar a las ovejas, nos enseñó cómo proteger a las ovejas, y nos enseñó a seguir la voluntad del Padre Celestial. Así que, mi amado, nuestra primera jornada debe de ser Bethlehem. Tú y yo debemos de ser casa de pan. Y hoy nuestro clamor debe de ser: papá, si me has estado hablando de la unción, si me has estado hablando de los ensambles, si me has estado hablando acerca de cómo es que te vas a mover en esos últimos tiempos, ahora ¿qué es lo que debo de hacer, papá, para manejar esta unción? Y hoy Dios te va a decir simplemente: cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, protege a mis ovejas y haz mi voluntad, porque eso te va a hacer un hombre y una mujer conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que hacía David? Número 1, alimentaba las ovejas. ¿A qué te ha llamado el Señor a ti, a esta congregación? A alimentar a las ovejas. David lo hacía y Jesús lo hacía. Vamos a ver la vida de Jesús, Mateo 14, versículo 4. Mateo 14, versículo 14 también, por favor. Y vamos a ver cómo Jesús alimentaba a las ovejas. Dice la Escritura: y saliendo Jesús, versículo 14 del capítulo 14 de San Mateo, vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo a Jesús de ellos? Compasión. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto. ¿Qué hay en un desierto? Por eso se llama desierto. Y la hora ya pasada. Despide a la multitud, dijeron los discípulos, para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, los discípulos están viendo que hay una necesidad de alimentar a todas las ovejas, a todo el pueblo. Y entonces los discípulos tienen una buena idea y le dicen a Jesús: despídelos, ya se está haciendo de noche, ¿verdad? Para que vayan a la aldea
y ellos puedan conseguir su propio alimento, porque aquí, dicen los discípulos, es un desierto, y en el desierto no hay nada. Mándalos, Jesús, que vayan a comer. Pero fíjate lo que dice Jesús en el versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Y ahí viene una orden de Jesús. Léelo conmigo: denle vosotros de comer. Wow. Jesús les está diciendo a sus discípulos: es necesario que ustedes se levanten y le empiecen a dar de comer a toda esta gente. Pero no quedamos que es un lugar desierto. En el desierto no hay absolutamente nada. Y entonces los discípulos no entienden lo que Jesús les está diciendo, lo que Jesús les está enseñando. Ellos entienden de manera natural, así como muchas veces tú y yo entendemos la palabra de Dios, y no comprenden el aspecto espiritual que Jesús estaba diciendo. El mismo relato, pero a los ojos de Juan Marcos, uno de sus discípulos responde y les dice: oye, Jesús, ¿quieres que vayamos y gastemos 200 denarios para comprar pan y les traigamos? Ellos estaban pensando humanamente. Y otro escritor, el escritor Lucas, dice que uno de sus discípulos le contestó: nosotros no tenemos absolutamente nada para darles de comer a esta gente. Pero Jesús no se estaba refiriendo al alimento material. Jesús no se estaba refiriendo simplemente al alimento que trae satisfacción al cuerpo. Jesús se estaba refiriendo a lo espiritual. Y les estaba diciendo a los discípulos: miren, aprendan de mí. Yo soy Jesús, el Salvador de este mundo, y yo he venido para ser el pan de vida, para alimentar a las ovejas. Y lo que necesito, iglesia, que aprendan en este tiempo, es que ustedes también deben de darle de comer a las ovejas, deben de alimentar a las ovejas. Pero los discípulos dicen: tenemos que ir a gastar 200 denarios. Otro discípulo dice: nosotros no tenemos nada para darles de comer. Y Jesús les enseña. Llega Andrés, trae una canasta con unos cuantos panes, unos cuantos peces, y Jesús da gracias. Y Jesús multiplica el pan, Jesús multiplica los peces. Y el versículo 20 del capítulo 14 de Mateo dice una palabra que tiene un poder grandísimo: y comieron todos y se saciaron. Ahora, ¿en dónde estaban? En el desierto. En el desierto se supone que no hay comida, pero ahí Jesús alimentó a una multitud. Pero luego dice: y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántas cestas? ¿Cuántas canastas? 12 canastas llenas. Ahora la pregunta es: ¿por qué no sobraron 5 canastas? ¿Por qué no sobraron 4 canastas? ¿Por qué no sobró una canasta? ¿Por qué no sobraron 15? ¿Por qué sobraron solamente 12 canastas exactas? Porque Jesús les estaba diciendo: yo soy el pan de vida, y necesito que ustedes empiecen a vivir en la jornada de Bethlehem, en donde ustedes deben de aprender a alimentar al pueblo. Y el alimento no se encuentra en las cosas materiales, ni siquiera se encuentra en el mundo, porque el mundo está desierto. El verdadero alimento soy yo. Yo soy el pan de vida, y yo soy el que voy a proveer el alimento. Y cuando yo multiplico el alimento, dice el Señor Jesús, a propósito hago que sobren 12 canastas llenas, porque esas 12 canastas llenas representan la provisión de alimento que Dios espiritualmente está dejando a cada uno de sus 12 discípulos, de sus 12 apóstoles. Y entonces lo que significa aquí es que la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles, no es más que el pan de vida que Cristo Jesús ha dejado para que tú y yo podamos alimentar a las ovejas. Hoy tenemos que desarrollar esa jornada de David en Bethlehem. Tú y yo debemos de tener la actitud de alimentar y poder alimentar a las ovejas. ¿Has visto gente que ha llegado a los pies de Cristo últimamente? ¿Has visto gente que está llegando nueva a la congregación? ¿Has visto gente que está renovando sus votos y está llegando a la congregación? ¿Qué crees que necesitan? Necesitan personas que estén renovando su jornada y que estén viviendo en la jornada de David en Bethlehem, y que necesitan tener el corazón pastoral y puedan alimentarlos. ¿Y cómo los vamos a alimentar? Mi amado,
comparte la bendita palabra de Dios en sus vidas. Comparte el alimento de la palabra de Dios a sus vidas. Hay gente que pertenece al redil del Señor y todavía no ha entrado aquí a esta iglesia, pero que tú la conoces y que tú necesitas tener ese corazón pastoral y desarrollar la jornada de David en Beit Jalem y decir: yo tengo la palabra que puede sustentar la necesidad de mi hermano, de mi vecino, de mi pariente, de mi familiar, de mi compadre, de mi compañero de trabajo. Pero mientras tú no desarrolles y no entiendas que Dios nos ha llamado a cumplir su voluntad, tú no vas a poder desarrollar esta jornada de David, de alimentar a las ovejas, porque vas a seguir pensando que ese es el trabajo del pastor, porque tú tienes muchos problemas, porque tú tienes muchas necesidades, porque tú tienes muchas situaciones dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio, con tus hijos, con tus yernos, con tus parientes, en tu trabajo, como para darle de comer a las ovejas. Pero aquí dice la escritura que David era conforme al corazón de Dios. Y era conforme al corazón de Dios, ¿por qué? Porque hacía todo lo que Dios le ordenaba. Y espiritualmente significa que David comenzó sus jornadas siendo pastor de ovejas, alimentando a las ovejas. Y un compromiso que tienes delante de Dios es que tú debes de alimentar a las ovejas. ¿Cuántos versículos de la Biblia te sabes? Juan 3:16, repítelo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes alimento. Ve y compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, y dile: Dios te ama de tal manera, Dios te ama de tal forma. Y empieza a desarrollar la primera jornada de David en tu vida, que el Señor Jesucristo nos la dejó. ¿Qué hacía David? Alimentaba a las ovejas. ¿Qué vas a hacer? Alimentar a las ovejas. Número 2, además de alimentarlas, cuidaba las ovejas. Él era David y él se salía con su cayado y las cuidaba. ¿Qué hacía Jesús para cuidar a sus discípulos, a sus ovejas? Tenemos la mayor lección de cuidado en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 12. El capítulo 17 nos habla de la oración de Jesús por sus discípulos. Y ahí Jesús abre su corazón y muestra cómo Jesús cuidaba a sus ovejas. Dice la escritura: cuando estaba con ellos en el mundo, es Jesús hablando. Cuando estaba con ellos en el mundo, fíjate lo que dice Jesús: yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos, dice la escritura, dice el Señor Jesús, se perdió. Y ¿sabes algo? Allí en esa escritura, y ninguno de ellos se perdió, allí está escrito tu nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Porque cuando el Espíritu redarguyó tu vida y te llevó a los pies de la cruz, Jesús te tomó y te guardó. Y dice la escritura: yo los guardo en tu nombre. Los he guardado en tu nombre. Entonces, ¿cómo cuidaba? Cierra esas ventanas, por favor, hijo, porque entra mucho humo. Gracias. ¿Cómo Jesús cuidaba las ovejas? En el capítulo 17, Jesús oraba por sus discípulos. Para que tú desarrolles tu jornada en Beit Jalem, además de alimentar a las ovejas, debes de aprender a orar por ellos. Vuelve a dar un giro ahí rápido, ver a las personas que están contigo. Ya las viste. A lo mejor no lo conoces por nombre, pero has orado por él. Has dicho: Señor, discúlpeme cómo los voy a describir, pero has estado en tu oración, has dicho: Señor, bendice a esa hermanita, Señor, que viene jovencita, ¿verdad? Y viene con su mamá, y papá, bendícela. Bendice a ese muchacho que viene con su bebito, ¿verdad? Y está solito ahí con el portabebé. Bendice. ¿Has orado de esa manera al Señor? Somos pocos los que tenemos esa jornada de David. Y escúchame, Dios está trayendo un avivamiento y un mover sobrenatural, pero imposible tener la estructura para formarlo si tú y yo no desarrollamos esa jornada de David. De primero tener la costumbre de alimentarnos, y segundo de tener la costumbre de cuidarnos. ¿Y cómo los vamos a cuidar? Tenemos que orar los unos por los otros. Papá, bendice al hombre, a la mujer que llegó por primera vez a la iglesia, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo y hablándole día a día que tú eres la solución para su vida. ¿Qué otra cosa hacía Jesús para cuidar a sus ovejas?
En el versículo 6, ahí mismo del Evangelio San Juan capítulo 17, fíjate lo que hacía Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dice. ¿Sabes qué significa manifestar su nombre? Eso significa testimonio. Quiere decir que todo lo que Jesús hacía manifestaba la gloria de Dios en su vida. De esa manera Él cuidaba a sus ovejas. Quiere decir, mi amado, que tu testimonio es muy importante. Lo que tú hagas dentro y fuera del templo va a repercutir. ¿Otra vez? ¿Y yo cómo dije? Va a repercutir directamente sobre las ovejas del Señor. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Te acuerdas que iniciamos diciendo que el Señor no ve lo de afuera? Él ve tu corazón. Pero lamentablemente el hombre del corazón saca las cosas. Entonces, como eres tú allá afuera, es lo que realmente tienes en tu corazón. El problema es que allá afuera te va a ver el hermano que vino por primera vez a la iglesia, que ni siquiera lo identificas porque es una sola vez que él te vio, pero que tú no lo viste. Entonces tenemos que desarrollar esa jornada, mi amado hermano, de Beit Halem en nuestra vida. Tenemos que guardar el testimonio. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios se han dado gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, testimonio, diga conmigo, testimonio, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar. Ahora, aquí la palabra todo, ya les he enseñado que en la Biblia la palabra todo no siempre significa todo, significa todo, solamente el conjunto del contexto. Pero aquí todo, ¿qué creen? Significa todo. Y dice aquí: y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir que yo aquí en la iglesia manifiesto que conozco a Dios, pero cuando voy al trabajo, en mi camino, manifiesto que conozco a Dios. Hay unos de la iglesia que manifiestan tanto que aman a Dios que nada más van con el claxon: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No se trata de eso, mis amados. En el camino al trabajo yo manifiesto que conozco a Dios. En mi trabajo yo manifiesto que conozco a Dios, porque la gente que me está viendo son las futuras ovejas que el Señor tiene para meter a su redil. Y en la jornada de Beit Halem, Dios nos ha llamado a que tú y yo no solamente alimentemos a las ovejas, sino a cuidar a las ovejas. Y Jesús cuidaba a las ovejas orando por ellas, guardando su testimonio. Y capítulo 17 versículo 8 de Juan: porque las palabras que me diste, dice Jesús, les he dado. Quiere decir que Jesús cuidaba a las ovejas cuidando su conversación. Ahora que estamos en semáforo verde, ojalá puedan visitarse más seguidos los unos a los otros. Pero ¿saben para qué se van a visitar, familia? Para hablar la palabra de Dios. Ya no hablen del pastor, hablen la palabra de Dios. Amén. Porque así cuidamos las ovejas. Entonces, mis amados, hoy es tiempo de desarrollar la primera jornada de David, de Belén, de Beit Halem, en nuestras vidas. David, en su primera jornada, número 1, alimentaba las ovejas. Quiero que tú lo aprendas. Número 2, cuidaba las ovejas. Y declaramos que tú y yo vamos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y ser conforme al corazón de Dios es hacer todo lo que Dios quiere. Y estamos aprendiendo el principio escritural. Número 1, debemos de alimentar a las ovejas. Número 2, debemos de cuidar las ovejas. Alimentar, cuidar. ¿Qué hacía David en Belén? Él defendía a las ovejas. Dice la escritura en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 34: David respondió a Saúl: tu siervo, dice, yo David era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Hay mucha diferencia entre cuidar y mucha diferencia entre cuidar y defender. Tú cuidas para ya después no defender, pero las personas que ya están, o sea, tú cuidas para que no se metan en un problema. Pero ya cuando se metieron en un problema, entonces tú defiendes. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces David cuidaba las ovejas, pero cuando las ovejas ya se metían en un problema, que venía el oso o el león y las correteaban para comérselas, entonces David, ¿qué hacía? Las defendía. Y ese es el tercer aspecto de la jornada de David en Betlehem. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versículo 10 nos habla del caso de la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. ¿Se acuerdan? Déjenles platico rápido. Sucede que llegan los judíos, los escribas, saduceos, fariseos y todos los feos. Traen a una mujer desgreñándola, semivestida, la traen arrastrando a empujones, a patadas, a golpes, y llegan donde está Jesús y la avientan a los pies de Jesús, y toda esa muchedumbre, ¿verdad? Orgullosa, ufanándose, ¿verdad? De una falsa santidad, empiezan a juzgar a esa persona y a decirle a Jesús: la ley de Moisés nos dice que cuando una persona sea descubierta en el acto del adulterio, tenemos que matarla a pedradas. Y están todos los saduceos, los escribas, los fariseos con piedras en las manos, dispuestos a lapidar a la mujer. Entonces Jesús no contesta nada, Jesús se inclina, luego Jesús se levanta y simplemente le dice a todas esas personas: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pasa un tiempo y se empiezan a retirar las personas, porque Jesús confronta con su pecado a toda la gente y les hace entender que en la casa del jabonero el que no cae resbala. Proverbios. ¿Por qué si no sabemos eso y no nos sabemos los versos de la Biblia? Muy bien, Jesús les da a entender que todos estamos en este mundo y somos propensos a fallar, así que nadie podemos juzgar a los demás. Pero dice Jesús aquí, en el versículo 10, enderezándose Jesús, ¿verdad? Y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena ya ahorita? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y mi amado, dentro del pueblo de Dios, voltea a ver otra vez para que no se me duerma. Voltea a ver. ¿Ya los vio? Dentro del pueblo de Dios, y lo voy a decir, al cabo de aquí no sale. ¿Me prometen que de aquí no sale? Ustedes no vayan a compartir, Dentro del pueblo de Dios habemos muchas ovejas que hemos sido lapidadas, pateadas, zarandeadas, dañadas por el mundo, por personas que viven una falsa santidad y han juzgado y han criticado a las ovejas. Pero hoy el Señor nos está llamando a defender a las ovejas. Hoy el Señor nos está diciendo: tienes que desarrollar la jornada de David de Betlehem, en donde no solamente se trata de alimentar a las ovejas, no solamente se trata de cuidar a las ovejas, sino ahora se trata de defender a las ovejas. Y está llegando a la congregación gente que ha sido lapidada, gente que ha sido enjuiciada, gente que ha sido apedreada, porque los han descubierto en adulterio, porque los han descubierto que han hecho cosas terribles ante la sociedad, y vienen deshechos a la casa de Dios, a la iglesia. Vienen hombres que han sido engañados por sus esposas y no pueden estar allá afuera porque los han criticado, los han juzgado. Vienen hombres y mujeres que han sido
tratados mal por su familia, que les han descubierto que los querían abortar y que no los querían, y han vivido apedreados por la sociedad, juzgados por la sociedad. Han llegado personas con su matrimonio ya para desbaratarse, y porque no han tenido paz dentro de su matrimonio, y todo el mundo los ha apedreado, los ha juzgado, pero son ovejas del Señor. Y tu trabajo y mi trabajo, ¿sabes cuál es? Defender a las ovejas. Cuando llegan aquí las ovejas a la iglesia, ni tú ni nadie estamos para juzgar, ni para condenar, porque un día tú y yo llegamos igual a los pies de Cristo. Llegamos apedreados, llegamos golpeados, llegamos desechados por la sociedad, y muchos de nosotros ya queriendo tirar la toalla. Sin embargo, encontramos a Jesús y nos dijo: yo no te condeno. Y Jesús nos está enseñando que esa actitud debe de estar sobre nuestras vidas. Y cuando tú ves que llega una persona aquí por vez primera, y de pronto te das cuenta que con la mujer que llega no es su primer mujer, está teniendo otra relación, entonces tú no te persines, ¿verdad? Y dices: yo no le voy a hablar, y quién sabe qué. O llega una persona, ¿verdad?, tantos años en el evangelio y todavía no corrige su matrimonio. Tú no te persinas y dices: estos no entienden. No, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que el Señor Jesucristo hizo. Él simplemente dice: yo no te condeno, yo no te juzgo, porque para eso está el mundo, para eso están las gentes de allá afuera, para que nos critiquen, para que nos juzguen, nos digan, y nosotros a cierto punto lo entendemos porque ellos no conocen de Dios. Pero tú y yo estamos en la jornada de David, Bethlehem, en donde cuando llegan personas que han sido desechadas por sus padres, han sido abandonadas por sus amigos, por su familia, tú y yo les extendemos los brazos de amor y les decimos: has llegado a casa, aquí te amamos. El hecho de que llegues en la situación en que llegues no quiere decir que Jesús te va a dejar así. Jesús te va a transformar, Jesús te va a cambiar, Jesús va a arreglar tu vida. Pero nosotros estamos aquí para defenderte, para protegerles, para amarles, para aceptarlos, nunca juzgarlos, porque Dios les ama como llegaron. Y Dios dice: te amo como llegaste, pero prometo no dejarte como llegaste. Te voy a dar libertad, te voy a dar salud, te voy a regenerar, voy a transformar tu matrimonio, voy a transformar tu vida, porque llegamos al lugar de paz. Y esa es la jornada de David que tú y yo debemos de desarrollar, porque David, ¿qué vas a hacer tú? Cuando llegue gente nueva aquí, inmediatamente llégalos y alimentalos. Número 2, ¿qué vas a hacer? Vas a orar por ellos, vas a guardar tu testimonio. Amén. ¿Qué más hacía David? Los protegía. Pastor, es que siento que en mi casa no me quieren. No te importa que no te quieran, aquí te amamos y te queremos. Y no solamente en el templo, dentro del templo y fuera del templo te amamos y te cuidamos. Amén. Porque es la jornada a donde Dios nos está llevando para formar la estructura para soportar el peso del crecimiento que Dios va a traer. ¿Sí, mi Efra? Amén. Muy importante tu opinión para mi hijo. ¿Qué más hacía David? Lo que está implícito: si él alimentaba, si él cuidaba y él protegía las ovejas, es porque estaba siguiendo la encomienda de su padre. Y tan importante para él era seguir la encomienda de su padre, que llega una personalidad al pueblo y dice esta personalidad: vamos a tener fiesta. Y David llega el rumor a sus oídos, pero dice: no, yo voy a dejar de abstenerme, yo me voy a abstener de esta fiesta, porque para mí es más importante obedecer lo que mi padre me está diciendo. Y mi padre me está diciendo que debo de cuidar las ovejas. Y entonces lo que está implícito aquí es que David obedecía lo que su padre le mandaba. Esa es la jornada de Bethlehem, de Bethlehem, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué hacía Jesús? Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, ¿qué dice? Sino la voluntad del Padre. Tú y yo queremos ser
hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios? El que hace la voluntad del Padre, del Todopoderoso. Y a lo mejor pueden llegar actividades, pueden llegar eventos. Ahora que se quitó el semáforo amarillo y que es semáforo verde, ¿verdad? Tú y yo podemos decir, es que me voy a ir a la fiesta, No. Mi mayor compromiso es seguir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que yo haga amén. Eso que dijo la hermana. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, mis amados, comprométete con Dios. Y me vas a decir, pero pastor, hoy yo vine a la iglesia porque tengo un problema, pastor. El problema con mi matrimonio. Yo quería que me hablara algo sobre el matrimonio para poder restaurarme. Yo tengo problemas económicos y yo quería que usted me hablara algo sobre la economía para restaurarme. Yo tengo problemas de salud y usted me está diciendo que la iglesia ahora ya no va a ser para que yo reciba. Ahora usted me está poniendo a chambear. Ahora usted me está diciendo que yo debo de alimentar, debo de cuidar y debo de proteger a las ovejas. No, pastor, yo me voy a buscar una iglesia en donde Dios me dé. Pues te tengo una noticia. David lo mandan llamar. Vamos a la lectura inicial, 1 Samuel 16:11. Y dice Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que David llegue aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de todos sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de David estuvo sobre él. Escúchame, David es un joven, 15, 16 años. Un joven que tiene planes, un joven que tiene proyectos de vida, un joven que tiene necesidades como las que tú tienes ahorita. Pero sin embargo, él fue obediente a la voluntad del Padre. Y él no trabajó para satisfacer su necesidad, sino que él trabajó simplemente para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y él dijo, a mí me ponen a cuidar las ovejas, entonces yo alimento a las ovejas, entonces yo cuido a las ovejas, entonces yo defiendo a las ovejas y yo hago la voluntad del Padre. Y de pronto, hey, te hablan. ¿Quién me habla? Te habla la eminencia que llegó al pueblo. A mí, a ti te hablan. Y ahí va David, con todos sus problemas, con toda su visión, con todo lo que él necesitaba. Se mete al lugar del sacrificio y de pronto se encuentra con que David es importante, porque los demás dicen, tienes que estar aquí porque no nos podemos sentar a la mesa si tú no estás aquí. Pero David no se ha preocupado por lo suyo. David ha hecho la voluntad del Padre y ahora tiene un lugar de honor. David no se preocupó por satisfacer su necesidad de salud, su necesidad de dinero, su necesidad en la familia, su necesidad o luchar por lograr su objetivo. Pero ahora él tiene un lugar de honor. Y de pronto él llega al lugar de honor y sucede lo inimaginable, lo extraordinario de parte de Dios para todos aquellos que se dedican a hacer su voluntad. Lo extraordinario de Dios es que él recibe una unción de parte de Dios a través del hombre de Dios, y él es ungido como rey. ¿Él lo buscó? No lo buscó. ¿Él lo quería? Claro, así como los niños quieren ser Superman y se me fue el nombre de Iron Man. Pero de pronto a él se le concede el anhelo de su corazón. Entonces tú veniste aquí porque tienes necesidad de Dios. Y hoy Dios nos cambió la jugada. Hoy Dios nos dijo, yo tengo una unción especial para ti. Yo conozco ese problema que tienes en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Pero ahora se trata de una unción diferente. Haz lo que yo quiero que hagas. Involúcrate en mi obra y yo me voy a involucrar en tu problema. No más enfermedad, no más problema económico, no más problema familiar, porque tú estás en mi negocio cuidando mis ovejas, alimentando mis ovejas, protegiendo mis ovejas, obedeciéndome a mí, y eres un hombre y una mujer conforme a mi voluntad, y la unción
sobrenatural que tengo para estos días va a venir sobre tu vida, y es una unción de rey. Ay, mi amado, ponte de pie, por favor, porque si lo crees y vas a vivir en esta jornada de David, que es Beit Jalem, Dios está abriendo grandes puertas de bendición para tu vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Padre: gracias, papá. Gracias por esta rica y preciosa bendición de tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, papá, porque creemos que en estos últimos tiempos de esta unción sobrenatural se van a necesitar hombres y mujeres que sean conforme a tu corazón. Y tu palabra dice que los hombres y las mujeres conforme a tu corazón son aquellos que hacen lo que tú has ordenado, Señor. Y hoy, papá, queremos movernos en esta jornada de Beit Jalem, en donde, Señor, no importan nuestros propósitos, no importa, Señor, lo que tengamos nosotros como necesidad, sino lo que importa es lo que nos has llamado a hacer: cuidar tus ovejas, alimentar tus ovejas, defender tus ovejas, obedecerte solamente a ti, Señor. Y eso va a hacer que en mi vida haya una unción sobrenatural, unción de rey, Señor, en esta nación, en esta ciudad, en nuestra vida, papá, que va a ser capaz de traer, Señor, solución a las necesidades que aparentemente existen en nuestras vidas, pero, Señor, que tú te vas a hacer cargo, porque nosotros nos vamos a estar haciendo cargo de tu maravillosa obra. En el maravilloso nombre de Jesús, aquí están nuestras vidas. Recíbelas, papá, como una ofrenda de sacrificio para ti. Que te sirvamos, Señor, en todo lo que podamos hacer, como la familia que somos aquí de Pajiel en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: papá, permíteme desarrollar esta jornada de servicio para tu gloria. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y el discernimiento del Espíritu Santo vayan sobre tu vida en esta semana. Que el Señor te bendiga.